Bueno, en este trabajo práctico vamos a evaluar los aspectos más importantes en lo que es el anteproyecto de un dique de embalse. Los diques de embalse, como ustedes saben, son una herramienta muy valiosa porque permiten almacenar el agua para usarla cuando el agua escasea, ya sea por un aumento de la demanda en el verano o por sequías. Además tienen otros fines como fuente de agua para riego y tienen un valor también muy importante en su función de atenuación de crecidas, que es algo que tiene que ver con este trabajo práctico también. El trabajo práctico está separado en dos partes, ¿está bien? Y este video corresponde a la parte uno del trabajo práctico, es decir, el procesamiento de los datos topográficos e hidrológicos disponibles. Lo mismo que hicimos en la primera parte del trabajo práctico uno sobre rectificación de cauces, ¿no? Bueno, acá tenemos la organización que vamos a ir siguiendo en esta clase, empezando por repasar algunos conceptos básicos sobre presas pequeñas y en particular presas de material natural. Bien, en esta imagen se representa la sección transversal de un tipo particular de presa, que es la presa de terraplén zonificado. Estas presas están compuestas por una sección de material semipermeable aguas arriba, acá. Esta es la zona de material semipermeable, que usualmente incluye una protección superficial de rocas acá, para reducir la erosión por la acción de las olas. Tienen una sección de material impermeable en el centro llamado núcleo, que por lo general se extiende en profundidad hasta encontrar suelo rocoso acá abajo, de modo de cerrar de esta forma una pared impermeable en esta zona central. Y por último una sección permeable en la cara aguas abajo. Con acá, esto que tenemos acá es un pie de rocas que sirve como drenaje de esta zona permeable y además aporta estabilidad estructural a toda esta parte. ¿Cuáles son? Acá tenemos un esquema, ¿no? de un embalse de este tipo. ¿Bien? Esta estructura que aparece por acá es lo que se llama obra de toma, que es de donde es la estructura que sirve para servirse del agua que está embalsada en ese lago que se creó. Seguimos entonces. Decía, ¿cuáles son las ventajas de este tipo de embalses naturales? Bien, en primera instancia, y muy relevante, presentan una ventaja de orden económico en cuanto permiten el uso mayoritario de materiales disponibles localmente, ¿no? Además, el procedimiento de diseño en este tipo de estructuras es simple en comparación con las de hormigón armado en particular, ¿no? Este tipo de diques tiene una gran superficie de la base, ¿no? Y por lo tanto las fundaciones son menos costosas. También es menor la complejidad y costos de los equipamientos y plantas de obra necesarios para su construcción. Y al ser además estructuras considerablemente menos rígidas que las de hormigón, al ser de materiales naturales, tienen mejores desempeños ante eventuales asentamientos o movimientos de suelo en general. Obviamente presentan también una serie de desventajas, entre las que podemos mencionar una mayor vulnerabilidad estructural ante eventuales escurrimientos de agua por encima del coronamiento de la presa, ¿no? Si se desborda, el daño que puede sufrir una estructura de este tipo es mayor que el de una estructura de hormigón, y por esto toma gran relevancia el adecuado dimensionamiento del aliviadero o vertedero de descarga. Pero por otro lado, estas estructuras sí son muy susceptibles a las tareas de compactación durante la construcción, ¿no? Si la compactación de los distintos materiales fuera inadecuada, eso podría dar lugar a la formación de vías de filtración de agua, lo cual es completamente perjudicial. Las estructuras de material requieren además de este material, ¿no? Requieren un mayor cuidado o conservación durante su vida útil para evitar erosión, crecimiento de plantas en las superficies expuestas y demás. En este punto entonces ya podríamos dar por terminado el repaso de las generalidades más relevantes y pasamos entonces a detallar cuáles son los objetivos de esta primera parte del trabajo. Podemos identificar principalmente tres objetivos. En primera instancia, la determinación de las curvas que relacionan la cota de agua en el futuro embalse con la superficie del lago formado y con el volumen de ese reservorio de agua. Esto es muy útil y lo vamos a usar más adelante para definir cuál es la capacidad de abastecimiento que proveerá esta estructura.
En segunda instancia tenemos que hacer el procesamiento de los datos hidrológicos disponibles para luego, por último, obtener el hidrograma de crecida máxima. Como último punto de esta introducción, y antes de pasar a la parte más de cálculo, revisemos en qué punto, algo muy importante, ¿no? En qué punto está previsto construir esto. Bueno, como podemos ver acá en este mapa, esta obra está prevista para ser construida aguas arriba del actual dique Paso de las Piedras, en uno de los ríos afluentes al Sauce Grande, siendo el Sauce Grande el río que abastece al dique Paso de las Piedras, ¿no? El punto sería particularmente en el cierre de la subcuenca del río El Negro. Entonces, acá tenemos el dique Paso de las Piedras, este es el río Sauce Grande, este es el río El Negro, que es, como vemos, afluente al Sauce Grande, y por acá, en el cierre de la subcuenca del Negro, tenemos previsto construir un embalse obviamente menor que el dique Paso de las Piedras, pero un nuevo embalse. Empecemos entonces con ahora sí, con el procesamiento de la información topográfica. ¿Qué precisamos para esto? Lo que precisamos es un relevamiento topográfico completo. Este relevamiento da como resultado, por ejemplo, cartas topográficas de este tipo. Esta corresponde a un río de Estados Unidos. Está puesta a modo de ejemplo porque se ve bien en distintos colores, de forma muy visible, las distintas curvas. Bueno, lo que podemos ver, justamente ya se habrán dado cuenta, en los distintos colores son curvas de igual nivel topográfico en la cuenca de aporte al cauce. Este es el cauce en este caso, ¿no? Señalado en color azul. Entonces, con esta representación, con esta carta topográfica, podemos calcular fácilmente para las distintas curvas de nivel que están marcadas ahí, ¿ven? Podemos calcular fácilmente cuál es el área de terreno contenida en cada una que encierra cada una de esas curvas. Por ejemplo, cuanto mayor sea la cota, ¿qué les parece? ¿Cómo va a ir siendo el área que encierra esa curva de nivel? Mayor, obviamente, ¿no? Entonces, con esta carta podemos obtener una tabla o construir una tabla de este estilo que da para cada cota la superficie del espejo de agua que resultará cuando se construya el embalse. ¿Está bien? Esta es información que a ustedes ya se las damos y disponen de esta información de antemano. ¿Está bien? Entonces, con esto podemos abordar el inciso A de esta parte 1, este inciso, que es muy sencillo. Se pide elaborar una tabla en la que se reporte la superficie de embalse, los volúmenes parciales y los volúmenes totales. Bueno, la idea es entonces construir una tabla de este tipo, como la que tienen acá. Esto es una tabla modelo, ¿no? Ustedes organicen como mejor les parezca. Pero la idea es que para cada cota de embalse, que las tenemos acá, las sacamos de la tabla de la diapositiva anterior, tenemos la superficie de agua que tendrá el lago que se forma para cada una de esas cotas. Eso en la columna 2. La columna 3 tiene ese mismo dato, pero en otras unidades, tal vez más convenientes. Con eso podemos calcular la superficie promedio entre dos curvas sucesivas, que es lo que tenemos acá en la columna 4. Y esos valores nos van a servir para determinar los volúmenes parciales de agua contenidos entre curvas sucesivas, que es lo que está acá en esta columna 5. Finalmente, podemos ir acumulando estos valores parciales de volumen y de esa forma construir la columna número 6, en la que ponemos los volúmenes acumulados de agua en el embalse de acuerdo a la cota. ¿Bien? Muy sencillo esto. Pasamos ahora al inciso B. En este caso, lo que se pide es usar la tabla anterior para construir las curvas de cota versus superficie y cota versus volumen de embalse. Es útil que estas curvas que queden representadas en un mismo gráfico, como se ve acá, ¿no es cierto? Perdón, a ver que el puntero acá, que queden las dos representadas en el mismo gráfico, que tiene en el eje de las abscisas la superficie y el volumen del embalse, y en el eje de las ordenadas la cota. Esto también es muy fácil de hacer, ¿no? Bueno, y en este punto ya damos por terminadas las tareas correspondientes a lo que es procesamiento de la
información topográfica. Pasamos ahora al procesamiento de la información hidrológica. Bien. Sobre el río El Negro, que es el río que abastecerá nuestro embalse, ¿no? Sabemos muy poco en términos hidrológicos. Los datos más importantes que disponemos son los gastos mensuales durante el año 1940 del río, ¿está bien? Que son los valores que tenemos reportados acá, medidos en el sitio denominado Villa La Arcadia. Bien. Esos datos los tienen ustedes de antemano. Son los que están acá en esta tablita, en la tabla 3, que la tienen en el enunciado. Ahora fíjense una cosa. El río El Negro, que es este que está acá, es afluente del río Sauce Grande, que es este grande que está acá y que abastece a este lago, que es el lago del embalse el lago de embalse del dique Paso de las Piedras. Sobre el río El Negro tenemos insuficiente información hidrológica, solo lo que mostré en la tablita anterior. Entonces con esa información no podemos encarar el proyecto de un dique de embalse, es insuficiente. Sin embargo, en el río Sauce Grande, que es este que tenemos acá y que, repito, pertenece a la misma cuenca, tenemos mucha más información. Tal como se puede ver en esta tabla, tenemos los caudales mensuales, es decir, todo el caudal escurrido a lo largo de un mes para todos los meses del año, desde, no sé si se alcanza a ver, pero va desde 1910 hasta 1946, datos históricos. Estos datos están registrados en el sitio denominado Paraje La Toma y los tenemos en la tabla A2 del enunciado. Bueno, fíjense que los datos de gasto mensual disponible para el río Sauce Grande incluyen al año 1940, que está acá señalado en color rojo, que es el único año en el que tenemos datos hidrológicos del río que nos interesa a nosotros, que es el río Negro. Acá lo tenemos ampliado, ¿no? Esta es información muy valiosa y porque constituye una oportunidad, digamos, potencial para estimar el gasto mensual durante este mismo periodo, 1910-1940, pero para el río El Negro. ¿Cómo? A partir de una ecuación de correlación. Eso es justamente lo que se pide en el inciso C, que está acá. Entonces, la idea es primero hacer un gráfico de dispersión de este tipo. Acá este punto quedó mal graficado, no va acá. Ustedes cuando hagan esta dispersión de puntos van a encontrar que queda por acá. Entonces hacemos un gráfico de este tipo en el que en el eje de las abscisas que tenemos el caudal mensual en el río Sauce Grande y en el eje de las ordenadas el caudal mensual en el río El Negro, y cada uno de estos puntos corresponde a uno de los meses del año 1940 en el que disponemos registros simultáneos de ambos cauces, ¿no? Como era de esperar, se ve una tendencia aproximadamente lineal entre los gastos en ambos cauces y con pendiente positiva. Queda algo así, como una línea de este tipo, ¿no? ¿Qué significa esta pendiente positiva? ¿Qué interpretación tiene? Bueno, significa que cuando se observaron aumentos de caudal en el río Sauce Grande, también se observaron aumentos de caudal en el río El Negro, lo cual es completamente lógico. ¿Por qué? Porque pertenecen a la misma cuenca, están muy cerca uno de otro. Entonces, lo que tenemos que hacer es definir el valor de los dos parámetros, este parámetro A que está acá, y este parámetro B, la ordenada al origen de la recta de este polinomio de grado 1. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, a través de lo que se llama regresión. Esta es una herramienta muy usada en hidrología y si esta herramienta se usa como cuando corresponde y con cuidado es muy valiosa. En regresión lineal simple lo que hacemos es aplicar el método de los mínimos cuadrados para determinar los parámetros de esa ecuación, los parámetros de esta ecuación A y B, que minimizan el error entre la recta esa de aproximación y los puntos medidos, ¿no? Entonces las distancias verticales desde la línea de aproximación hasta los puntos, queremos minimizarla, esa distancia. Queremos encontrar la recta que minimiza esas distancias. Esto Excel los hace por ustedes, si quieren, si le piden que hacen el gráfico de dispersión y le piden que aproxime con una línea de tendencia lineal, como hicieron en el trabajo práctico 3 en el de Partial, solo que en ese caso usaron una potencial. Pero
al hacer el uso de estas herramientas, nosotros como ingenieros tenemos que saber qué es lo que hay detrás de lo que hace Excel, ¿no? Además es muy sencillo y si lo tuvieran que hacer en el parcial lo van a tener que hacer analíticamente y no con Excel, así que es doblemente bueno aprender a hacerlo. Bueno, la pendiente, que es esta A acá en rojo, se calcula de acuerdo a esta fórmula que está acá. Y la ordenada del origen de acuerdo a esta fórmula que está acá. Ahora, veamos qué es cada uno de los parámetros que intervienen acá en estas dos expresiones. Pero primero que nada, asociemos una cosa. Todo lo que tiene que ver con el río Sauce Grande está asociado a la variable X. Y todo lo que tiene que ver con el río El Negro lo asociamos a la variable Y. ¿Está bien? Entonces, X raya e Y raya, X raya acá, que está acá y acá, X raya e Y raya. Yo se lo puse ahí en color rojo porque no se notaban las rayas, así que lo dibujé recién ahí con el mouse. X raya e Y raya representan, decía, el promedio de los valores observados en el río Sauce Grande y en el río El Negro. ¿Está bien? Son los que se reportan acá en la última fila de la columna 2 y de la columna 4, respectivamente. Es decir, esto que viene a ser la sumatoria de todos los caudales mensuales durante el año 1940 para los dos cauces, dividido entre la cantidad de observaciones, es esta sumatoria, o esta sumatoria que está acá, dividido entre la cantidad de observaciones que está representado por el N mayúscula que en nuestro caso, ¿cuánto sería? Obviamente 12, ¿no? Porque son los 12 meses del año. Bueno, del mismo modo, X por Y raya, esto, X por Y raya, es el valor que se reporta acá, ¿está bien? Y es el promedio del producto de los caudales mensuales en el río Sauce Grande y en el río El Negro. Y X cuadrado raya, que es el valor que se reporta acá, ya se imaginarán, ¿no? Es el promedio de los caudales mensuales observados en el río Sauce Grande, elevados al cuadrado, cada uno de ellos individualmente. Entonces elevamos cada uno este valor elevado al cuadrado me da esto, este valor elevado al cuadrado me da esto. Hago la sumatoria de todos estos valores en esta columna, los divido por n y esto me da X cuadrado raya, que es el valor que va acá. Acá esto no es lo mismo que sino esto sería 0 obviamente. Esto es X raya al cuadrado, es decir, este valor que tenemos acá elevado al cuadrado. Y esto que tenemos acá tampoco es lo mismo que esto. El término de la derecha es X por Y raya, es decir, este valor que tenemos acá abajo. Y esto que tenemos acá, X raya por Y raya, sería el producto de este número que calculamos acá por este número que calculamos acá. Bien. Bueno, con esta tabla sencilla entonces ya tenemos los coeficientes de la recta que mejor ajusta a los valores empíricos de los que disponemos. ¿Está bien? Que nos permite trazar este gráfico, así como el que tenemos acá. Y una vez que hicimos esto ya damos por terminado el inciso C. Pasamos al inciso D. Lo que se pide en este caso tiene que ver con lo que hicimos antes. Usando la ecuación de correlación que obtuvimos recién, estimamos ahora los caudales mensuales en el río El Negro en los meses en los que no disponemos de datos medidos. ¿Está bien? Esos resultados los reportamos en una tabla similar a la A2. La A2 tiene datos datos empíricos medidos, digamos, para el río Sauce Grande, y nosotros, usando la ecuación y los datos de la tabla A2, ahora vamos a estimar para el mismo periodo de tiempo todos los valores de caudal mensual aportados por el río en el río El Negro. ¿Está bien? En el año 1940 en particular, ustedes tienen los datos medidos en campo en el río El Negro, por lo tanto, para ese año no usen la ecuación de correlación para estimar los caudales en ese año, en los meses de ese año, porque no tiene sentido que desprecien esos datos que midieron en campo y usen en cambio los que le da la ecuación de correlación, ¿no? Eso es obvio. Bueno, por último tenemos que resolver el inciso E. En este punto lo que se quiere hacer es simplemente un gráfico.
¿Qué gráfico? El gráfico del hidrograma de crecida. Para esto ustedes tienen como dato esta tabla, la A4, que es el hidrograma correspondiente a la crecida de diseño, que como saben está asociada a cierto periodo de retorno definido de acuerdo a la importancia de la obra, de acuerdo a los riesgos humanos, materiales, etc. Bueno, acá tenemos entonces en esta tabla, acá, en esta columna y en esta, datos de gasto horario, es decir, el caudal que aportó durante la crecida el río del Negro, al cabo de la primera hora, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta de la crecida, ¿no es cierto? Esta crecida comenzó el día 7 de abril y finalizó el día 9 de ese mismo mes. Y para cada hora transcurrida, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el caudal que aportó el río en el punto en el que se hizo la medición. Bueno, con estos datos podemos trazar el hidrograma, que es esta curva que tenemos acá. En el eje de las abscisas tenemos la fecha y la hora de cada uno de los puntos medidos, y en el de las ordenadas tenemos el caudal horario medido. Entonces, una vez que tenemos la representación gráfica, identificamos este punto, que es un punto muy importante y corresponde a la fecha y la hora, acá en el eje de las abscisas, y el caudal en el eje de las ordenadas, correspondiente al pico de esta crecida. ¿Está bien? Este dato lo vamos a usar en la parte 2 para evaluar la capacidad regulatoria que provee el dique ante una crecida de este tipo, ¿no? Es decir, cuando el dique esté construido, se espera que la magnitud de este pico, acá lo que estamos viendo en el eje de las ordenadas, sea como menor o mayor, sea menor. Y que el tiempo en el que ocurre la crecida respecto al comienzo de la misma, acá se posterga en el tiempo, ¿está bien? Sea más adelante, lo cual es sumamente importante porque da más tiempo para la toma de medidas de contingencia para los habitantes de las urbanizaciones ubicadas hacia abajo del dique y demás. Así que bueno, chicos, con esto terminamos la parte 1 del trabajo práctico 9. Es largo de explicar, pero como vieron no involucra ningún cálculo complejo, así que traten de tener en claro qué es lo que están haciendo en cada inciso y para qué están haciendo eso, ¿está bien? Una vez que terminan eso pueden comenzar con la parte 2, que tampoco es complicada, lleva un poco más de trabajo, pero la van a poder resolver muy fácilmente consultando cuando lo necesiten. Así que bueno, espero que se haya entendido y hasta la próxima clase.